¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar con la clase. ¿Sí? Ok. Nos toca hablar de la parte de sistema endocrino, pero la sexta parte, ¿no? Y bueno, la temática ya conocen la pizarrita y el docente Carlos Quiñones Minaya. ¿Ya? Muy bien. Como propósito de lección, ustedes entenderán, pues es comprender las funciones vitales del sistema endocrino, ¿cierto? Ok. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre uno de los órganos que es importante del sistema endocrino, ¿no? Es la glándula suprarrenal, ¿verdad? ¿Cuántas glándulas suprarrenales tienen ustedes? Pues 2. Ya es una pregunta mmm, lógica, ¿no? Y una respuesta aún más lógica todavía, ¿cierto? ¿Por qué 2? Porque obviamente si dice suprarrenales es porque están encima de tus riñones, o sea, ubicada en los polos superiores, ¿ya? Y tú tienes solamente 2 riñones. O hay alguien que tiene más. No, ¿verdad? Imaginémonos que tuviésemos un riñón, tendrías una glándula suprarrenal, ¿no? Porque están ubicadas encima, ¿verdad? Están adheridas a ella, ¿cierto? Son de forma piramidal, de un color pardo amarillento y pesan aproximadamente 7 gramos. ¿Ok? Histológicamente hablando, pues tienen 2 porciones, una corteza y una médula, ¿verdad? La corteza, que también va a estar envuelta por una cápsula, una membrana como que la va a envolver, ¿ok? Vamos a tener aquí la corteza, ¿sí? Y en la parte céntrica vamos a tener la médula. También vamos a poder observar algunos vasos sanguíneos, ¿sí? Y todos sobre lo que vendría a ser una glándula, sobre lo que vendría a ser un riñón, ¿cierto? De allí el nombre, glándula suprarrenal. Ok, aquí quiero que me prestes mucha atención, porque aquí es donde vamos a trabajar mucho, ¿sí? Ya, aquí tenemos una imagen que nos muestra, mediante un zoom, podemos ver lo más recóndito de lo que es una glándula suprarrenal, ¿cierto? Ok, mira, la parte medular, bueno, es la parte azul, ¿no? Y la parte color café, un tanto amarillento, pues es de color, es lo que corresponde a la corteza, ¿verdad? Ya. La corteza se va a dividir en tres segmentos, una zona glomerular, una fasciculada y una reticulada o reticular. ¿Ok? No te olvides, ¿quién es quien se divide en tres? En tres porciones, la glomerular, la fascicular y la reticular, pues es la corteza, ¿verdad? Y más al fondo tenemos a la médula, ¿cierto? Ok, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Recordar que la corteza está ubicada en la parte periférica, ¿ya? Y se subdivide en tres zonas histológicas, ¿sí? Como bien te mencioné, la glomerular, la fasciculada y la reticulada. ¿Estamos de acuerdo? Todas ellas van a representar lo que es la corteza. Son zonas histológicas. Muy bien. Tenemos una zona glomerular encargada de sintetizar mineralocorticoides, ¿cierto? Mineralocorticoides también se les llama, ¿sí? Ok, entonces uno de los minerales corticoides más importantes pues es la aldosterona, por no decir la más importante, ¿ok? Y forma parte de lo que es la zona glomerular, ¿ya? Por quien va a ser sintetizada, ¿no? La aldosterona es una hormona que controla el 95% del metabolismo hidromineral. ¿Qué entienden por metabolismo hidromineral? A ver, respuestas al chat.
al chat privado, ¿ya? Para poder calificarles. ¿Qué entienden por metabolismo hidromineral? ¿Alguien? Pues metabolismo hidromineral va a hacer referencia básicamente a lo que es el metabolismo que existe entre lo que es los minerales y el agua, ¿ya? O sea, yo en algún momento también les mencioné que cuando uno consumía sal, necesariamente ustedes entendían que la sal absorbía agua, ¿no? Como que jalaba el agua, ¿ya? Entonces, ¿sobre qué va a actuar esta aldosterona? Pues actuando sobre el túbulo contorneado distal, estimulando la reabsorción de qué de sodio e indirectamente el agua, ¿ve? Sodio y agua, ¿ya? Y en la secreción de potasio e hidrógenos, ¿no? Ok. Esta aldosterona, ya yo te lo he mencionado en algún momento y en algún punto. ¿Recordarás tú? ¿Dónde te lo mencioné? ¿En qué sistema? A ver, ¿en qué sistema te lo mencioné? La aldosterona. En un sistema llamado sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no? Ya. Voy a hacer las preguntas, ¿ya? Ahí para ir recordando. ¿Dónde se sintetiza el angiotensinógeno? ¿Dónde se forma el angiotensinógeno? Respuestas al chat privado. ¿Dónde se forma el angiotensinógeno? ¿Dónde se forma el angiotensinógeno? Sí lo he mencionado. ¿Ya? A ver, espero su respuesta. ¿Ya? ¿Dónde? El angiotensinógeno se forma a nivel de lo que es el hígado, ¿cierto? Ya. ¿Y dónde se forma la renina? Que es una enzima. ¿Dónde se forma la renina? A ver. ¿O quién la produce? ¿En qué lugar del riñón? ¿O cómo se llaman las células que producen la renina? Prácticamente estamos recordando nada más ya, ¿no? En aparato excretor yo les mencioné eso, ¿cierto? ¿Ya está? La renina. ¿Dónde, chicos? ¿Dónde? Recuerden. A ver. ¿Dónde se producen? Bueno, sí se producen en los riñones, ¿no? Lógicamente. ¿Pero en qué células? ¿Qué células producen la renina? Claro, la renina se forma a nivel de lo que es el riñón, pero a nivel de las células yuxtaglomerulares, ¿verdad? Ya, ellas producen renina. ¿Y para qué era este sistema? ¿Alguien recuerda para qué era el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Claro, te lo estoy recordando porque estamos hablando de aldosterona.
principal mineral corticoide producido en la zona glomerular de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Estoy haciéndote recordar. ¿Para qué servía este sistema? ¿Cuál era la importancia o la función de este sistema? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien? Al chat privado, chicos. Ya. Este sistema servía para, ¿qué puede decir? Compensar una disminución en lo que es la presión arterial, ¿cierto? Claro. Este sistema se activaba cuando una persona empezaba, por ejemplo, a disminuir la presión arterial. Ustedes saben que la presión arterial es importante mantener una presión arterial. No estoy hablando de hipertensión arterial, sino de una presión arterial en un estado normal, ¿verdad? Porque hipertensión ya es una anormalidad de lo que vendría a ser la presión arterial en sí. ¿Ok? Ok. Recordarán ustedes que, bueno, cuando conversábamos sobre este sistema, cuando se activaba, pues habían pasos, ¿no? Se producía el angiotensinógeno a nivel del hígado. Luego se producía la angiotensina 1. ¿Quién lo convertía? La renina. La renina convertía el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se convertía en angiotensina 2. ¿Dónde? ¿Y por qué enzima? ¿Dónde se convertía la angiotensina 1 en angiotensina 2? Esa pregunta de examen es clásico. ¿Dónde? ¿Por quién? ¿Por qué enzima? Ya. Sí recuerdan, seguramente, ¿no? La ECA, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? La ECA convertía la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿verdad? Y esta era la que realmente era el bravo, ¿no? El que se encargaba de disminuir o de aumentar la presión arterial, por ejemplo, con la vasoconstricción o disminuyendo la luz de lo que son las arterias, ¿verdad? ¿Sí recuerdan ese dibujito que les hice? Sí, ¿verdad? Ya. Bueno, y este sistema se activaba básicamente cuando una persona presentaba disminución de su presión arterial. ¿Lo recuerdan? Y habían causas por las cuales una persona podría disminuir su presión arterial. Yo les mencioné, les hablé muchas veces, ¿verdad? Y una de las causas, ¿cuál era, por ejemplo? Una de las más particulares en el cual puede disminuir la presión arterial. A ver, respuestas al chat privado. ¿Por qué podría ocurrir la disminución de la presión arterial? A ver.
Pues sí va a ocurrir, chicos. Una de las causas más importantes de reducción de presión arterial. Bueno, la diarrea podría ser uno, ¿no? Un cuadro diarreico. Porque se está perdiendo líquidos y cuando se pierde líquidos, pues obviamente baja lo que es el volumen sanguíneo. Y cuando baja el volumen sanguíneo, pues baja la presión arterial, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, mira, yo les mencioné, les hice un dibujo y quiero recordar, quiero recalcar en esto porque quiero que lo tengan muy presente, ¿ya? Yo les dibujé una arteria así, ¿verdad? Entonces, recordarán que les hice este dibujito, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver cómo está el pulso. Ya. Lo que es de blanco dentro es la luz, ¿ya? A ver. La luz de la arteria, ¿sí? Y te voy a dibujar otra cosita acá de color azul, ¿ya? A ver, para que más o menos tengas idea, ¿ya? Bueno, es una referencia, ¿cierto? Simplemente es una referencia. ¿Ya? Ya. Bueno, te estoy haciendo un ejemplo y espero que con esto me entiendas. Ok. Bueno, ya está. He hecho un corte de esta arteria, he hecho un corte de esta vena, ¿cierto? Las principales características que presenta una arteria con una vena pues es la siguiente. La arteria tiene una pared más gruesa y una luz bien angosta, la que está en el centro. Esa es la luz, bien pequeñita. En cambio, en la vena, la luz es más amplia y la pared es más delgada. Pregunta, ¿por dónde transcurre la sangre con mayor presión? ¿Por la arteria o por la vena? ¿Por dónde transcurre la sangre con mayor presión? ¿Por la arteria o la vena? Chat privado, ¿ya? Al chat privado, chicos. Ya. Por donde va a transcurrir la sangre con mayor presión, lógicamente va a ser por la arteria, ¿verdad? Por la vena va a transcurrir con menor presión debido a que la luz es más amplia. Y esto se comprueba. ¿Alguien de ustedes ha regado alguna vez su jardín o el patio? No sé si ha dado cuenta que cuando ha conectado la manguera y ha abierto el caño, usted ha probado y ha puesto su dedo en el orificio de la manguera y ha notado que cuando uno reduce la luz de la manguera, lo hace más angosta, poniendo el dedo, tiende a expandirse más lejos, ¿cierto? Entonces aumentamos la presión para que tenga esa fuerza. ¿Por qué? Porque se disminuye la luz. ¿De qué? De la manguera. Igualito. Igual en la arteria. Si la luz es más pequeña y la pared es más gruesa, pues acá va a correr con mayor presión la sangre. Va a ser más fuerza. Pregunta. Si yo tuviese que sufrir un corte, un desgarro, una laceración, a nivel de lo que es una arteria o una vena, ¿qué preferirían ustedes? ¿Arteria o vena? ¿Cuál preferirían que sea el corte? ¿En cuál de ellas? ¿En la arteria o en la vena? A ver. Arteria o vena, chicos. Ya. Pues uno debería preferir por una vena, ¿no? Porque la presión es menor y obviamente la hemorragia va a ser menor, ¿verdad? Ya. Eh, entonces, a ver, utilicemos lo que ha ocurrido
no es nada, es lamentable lo que ha ocurrido en estos últimos días con respecto a lo que es las protestas, ¿ya? A causa de ello, pues tenemos 2 personas fallecidas, ¿ya? Y uno de ellos es por impacto de bala de frente a lo que es la parte de la silueta cardíaca, y el otro es por perdigones, ¿verdad? En diferentes zonas. Uno de ellos presenta una lesión a nivel de la aorta descendente, y que es una arteria, lógicamente, ¿no? La aorta descendente, una de las más gruesas, ¿no? De las principales arterias que hay, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó con este joven? Pues, ¿qué ocurrió? ¿En él se activó o no, o se desactivó el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué creen ustedes? Lógicamente se activó. ¿Por qué se activó? Porque él estaba perdiendo sangre, ¿verdad? Una lesión a nivel de esa arteria, pues, es un montón de sangre la cual se va a perder. Entonces, cuando una persona pierde sangre, pierde volumen sanguíneo, está perdiendo la presión arterial, está disminuyendo, ¿verdad? Entonces, esta persona, bueno, lo primero que se le debería haber hecho era compensar esa pérdida de sangre, y una de las formas es administrándolo, por ejemplo, suero fisiológico, ¿no? Para compensar la cantidad de fluido, ¿ya? Pero lo que después se puede hacer, por ejemplo, es tratar de pararlo, ¿no? Mediante un hemostasia, un proceso hemostático, o sea, tratar de parar el sangrado, la hemorragia, ¿no? Y bueno, eso es cuestión, bueno, si es una arteria es cuestión de minutos, ¿no? Entonces, dependiendo del calibre de esa arteria, ¿no? Y la arteria, pues, la aorta descendente es una arteria gruesa, ¿no? Arteria gruesa por donde transcurre mucha cantidad de sangre, ¿no? Entonces, tener una lesión a nivel de esa arteria es grave, ¿no? Es grave. Bueno, entonces, en este joven sí se activó este sistema, renina, angiotensina, aldosterona, porque necesitaba compensar. Y en algún momento de su estado, pues él ha tenido que, los líquidos de su organismo, de su sistema fisiológico normal, han tenido que retenerse. ¿Para qué? Para poder compensar. O sea, se está perdiendo mucho líquido. Entonces, ¿de dónde agarramos? No sé, del lugar donde se puede agarrar. En el proceso de filtración glomerular que se da a nivel de lo que es los riñones, a nivel de los túbulos y todo lo demás, se va a tratar de reabsorber la mayor cantidad de agua posible para que la pérdida de sangre que está ocurriendo no vaya a desencadenar problemas fisiológicos más graves, ¿no? Entonces tratamos de compensarlo con ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes recordarán que este sistema se encarga de vasoconstricción, hacerlo más delgado aún, la luz esta de acá, para que la sangre pueda ir a mayor presión y pueda llegar a los lugares más lejos del organismo, ¿no? De todo nuestro sistema. Y luego de eso, ¿qué más? Pues se activa la enzima de este componente, que es la aldosterona, ¿ya? ¿Y para qué? Pues esta aldosterona se va a encargar de qué, chicos. La aldosterona, como bien decía, es una hormona que tiene la función de controlar el metabolismo hidromineral, o sea, el sodio se va a retener, y cuando tú retienes sodio, retienes también agua. Entonces, este sistema ya se activó, y esta persona empezó a tratar de absorber o reabsorber la mayor cantidad de agua posible. ¿Para qué? Para poder compensar esta deficiencia que estamos teniendo por pérdida hemorrágica, ¿no? Así ha ocurrido, lógicamente, ¿ya? Es un proceso que se activa automáticamente. Entonces, estamos hablando de la zona glomerular, ¿cierto? De la glándula suprarrenal, la cual sintetiza mineral corticoides, y uno de los más importantes es la aldosterona, ¿ya? Esta se va a encargar de ello, ¿sí? Este sistema está conformado también por esta hormona, y es muy importante porque actúa en ese proceso, ¿ya? Muy bien. Ahora, la corteza, como bien le decía, tenía 3 partecitas, ¿no? La glomerular era la mineral corticoides, la encargada de producir aldosterona, importante en el proceso de controlar la reabsorción de sodio y agua. La zona fasciculada va a sintetizar glucocorticoides, y uno de los más importantes es el cortisol, ¿ya? Y esta hormona es una hormona hiperglicemiante, estimula la lipólisis e inhibe las células a generar respuestas inflamatorias. En primer término, esta hormona se va a encargar de inhibir los procesos inflamatorios, o sea, es antiinflamatoria, ¿ya? Segundo,
También va a estar con una respuesta a nivel de lo que es la lipólisis. ¿Saben qué es la lipólisis? Lisis es rompimiento, lipo es grasa. O sea, ¿rompimiento de qué? De grasas. ¿Y por qué? Porque está muy relacionado con lo que es la hiperglicemia. Hiperglicemia, recordarán ustedes que yo les he mencionado muchas veces, y es el aumento de glucosa en sangre, ¿verdad? Hiperglicemiante, ¿verdad? Aumento de glucosa en sangre. ¿Y cómo se da eso? Pues si el cortisol, que es una hormona hiperglicemiante, necesita aumentar glucosa en sangre. Entonces, para aumentar glucosa en sangre, uno de los procesos que realiza es la lipólisis. Y la lipólisis, pues ese rompimiento es la conversión de lípidos, de grasa, en glucosa, ¿verdad? Para poder aumentarlo, ¿cierto? Para poder aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Dónde se produce o dónde se forman los glucocorticoides? Pues en la zona fasciculada, ¿de dónde? De la glándula suprarrenal. No te olvides, ¿sí? Tenemos una zona reticular, ¿verdad? Una zona reticular. ¿Y de qué se encarga esta zona reticular? Pues de sintetizar hormonas sexuales. El más importante es el andrógeno adrenal. Y en mujeres contribuye a lo que vendría a ser el crecimiento después de la etapa prepuberal y el desarrollo del vello axilar y el vello púbico en los adolescentes y en ambos sexos, ¿no? Lógicamente, ¿sí? Muy bien. Como bien te decía, esta se iba a conformar lo que era la zona de la corteza. En la corteza está la glomerular, la fasciculada y la reticular. Estas tres zonas, ¿cierto? Pero en la corteza. Ahora, en lo que es la médula de la glándula suprarrenal, existe unas células llamadas células cromafines, ¿ya? Las cuales reciben inervaciones directas de lo que son los nervios simpáticos. O sea, van a elaborar las catecolaminas. Ese término es muy, muy, muy clásico, ¿no? Las catecolaminas. Y entre ellas tenemos a las populares adrenalina y a la noradrenalina, ¿verdad? ¿Se han escuchado de ellas? Ya, esas son las principales catecolaminas sintetizadas a partir de las células cromafines por la médula correspondiente a la glándula suprarrenal, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando se activa tu sistema nervioso simpático, ¿ya? Se va a encargar la adrenalina, por ejemplo, ante un proceso, por ejemplo, ya sea de alerta, estado de alerta, ¿ya? De miedo, por ejemplo, de temor también. Se activan procesos en los cuales se van a ver reflejados, por ejemplo, con la dilatación de las pupilas, el aumento de los latidos cardíacos. ¿Y por qué, profesor, el aumento de los latidos cardíacos? Porque cuando uno está alerta, cuando uno está pilas, cuando uno está activo, es cuando se está liberando adrenalina. Y cuando esta se libera, pues necesitamos activar todo nuestro organismo a 1000 por hora. Así ocurre. Ya no he escuchado que cuando dice estoy con toda la adrenalina encima, que están a 1000 por hora, ¿verdad? Ya. Entonces aumentamos los latidos cardíacos del corazón porque necesitamos mandar sangre muy rápido a diferentes lugares lo más rápido posible. ¿Ya? Dilatación de los bronquios porque necesitamos que la ventilación se produzca de manera más rápida incluso, ¿no? La agitación va a ser mayor y todo lo demás, ¿cierto? Disminuye las contracciones estomacales, estimula las glándulas suprarrenales, como bien le decía. ¿Por qué estimulamos las glándulas suprarrenales? Para producir adrenalina, ¿verdad? Disminuye las contracciones intestinales. Claro, en ese momento no vas a pensar en comer o en producir un proceso digestivo normal, lógicamente, ¿no? Pues no estaría correcto, no sería lo correcto, ¿no? En ese momento no vas a querer ir al baño a defecar. Lógicamente, ¿cómo? Pues si estás en un estado activo, un estado de alerta, ¿verdad? También va a tener acción a nivel de lo que es la vejiga urinaria. Entonces, de eso se va a encargar la adrenalina, ¿ya? De aumentar todos los procesos porque, obviamente, cuando una persona está en estado de alerta, de miedo, de temor y todo eso, pues se activa ello, ¿no? Cuando uno quiere salvaguardar la vida, por ejemplo, ¿no? Ya, la adrenalina. Es muy importante recordar. ¿Y dónde se produce? En la glándula suprarrenal. ¿A nivel de qué? De la médula, ¿ya? ¿Por qué células? Las cromafines, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Ya. Muy bien. Acá te muestra un gráfico donde vamos a resumirlo, ¿ya? Nuestra glándula suprarrenal presenta, ya, mencionémosle como capas, ¿ya? Tenemos la cápsula, que es la más externa, pero tenemos las 3 capitas que eran la glomerular, la fasciculada y la reticular. Luego de ahí viene la médula, ¿verdad? La glomerular, que forma parte de la corteza, ¿ya? Va a producir mineral corticoides y uno de los más importantes es la aldosterona, ¿verdad? Para el metabolismo hidromineral, ¿verdad? Ya. Luego tenemos la fasciculada.
que va a producir glucocorticoides. Uno de los más importantes es el cortisol. Luego la reticular, ¿cierto? Quien se va a encargar de producir las hormonas sexuales, ¿ya? Luego tenemos la médula, quien se va a encargar de producir lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Y estos van a ser controlados por lo que es el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Ya. No te olvides que la glomerular, la fascicular, la reticular son componentes ¿de qué? De la corteza. Mientras que la médula es muy aparte, ¿verdad? Y se encarga de producir la adrenalina y la noradrenalina por unas células denominadas cromafines. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Ya. Ahora vamos a hablar del páncreas. Del páncreas, profesor. Claro, el páncreas, ¿no? El páncreas es una de las glándulas de mucha relevancia, ¿ya? Por la funcionalidad que tiene, pues, lógicamente, ¿no? Tiene una parte endocrina y otra exocrina, ¿ya? Endocrina, porque las hormonas que va a ser producida, ¿ya? En el caso de la insulina, va a ser derivada a nivel de los vasos sanguíneos. Y la exocrina va a ser derivada a nivel de lo que es el duodeno, ¿sí? En cuanto a la endocrina, pues los islotes de Langerhans, o los islotes pancreáticos también, son uno de los cúmulos de células encargadas de producir hormona insulina, ¿sí? En el caso del exocrino, pues las células acinares segregan enzimas digestivas, ya, en el conducto pancreático, ¿ok? Ya, para poder luego ser vertidas a nivel del duodeno, ¿sí? Ya. El páncreas está formado por los islotes de Langerhans, ¿ya? Son como islas, como dice su nombre, islotes, ¿no? Que contribuyen o que constituyen el 1% del peso total del páncreas, ¿sí? Estos islotes van a estar conformados por células, ¿sí? Aquí encontramos a 3 células que se diferencian por la función que van a desempeñar, ¿ok? Ya. Tenemos las células alfa, ¿ya? Que representan el 20% de los islotes de Langerhans y secretan un componente llamado el glucagón, ¿ya? El glucagón es un componente hiperglicemiante, que lo vas a ver más adelante, ¿sí? La célula beta representa el 70% ¿de qué? De los islotes de Langerhans y secretan ¿qué? La insulina, ¿ok? Las células delta representan el 10% de los islotes de Langerhans y secretan la somatostatina, ¿ya? El glucagón, como bien le decía, era una hormona hiperglicemiante, aumenta la glucosa en sangre. La insulina es una hipoglicemiante y la somatostatina es una encargada del control, ¿ya? Ok, miren, a ver, como bien te decía, la alfa, la que produce el glucagón, pues es hiperglicemiante y glucogenolítica. Glucogenolítica quiere decir que lisis ¿de quién? Lítica es lisis, ¿de quién? Del glucógeno. En algún momento yo les mencioné que el glucógeno era una forma de almacenar glucosa en nuestro organismo, ¿sí? Y uno de los lugares donde se almacena mayor cantidad de glucógeno es en el hígado y también en los músculos. Entonces, si yo quiero subir la glucosa en sangre, quiero aumentar la glucosa en sangre, tengo que romper esos lugares donde he almacenado la glucosa, ¿verdad? El glucógeno, tengo que romperlo. ¿Y quién se va a encargar de hacer eso? Pues el glucagón, ¿verdad? El glucagón se va a encargar de hacer eso y pues se va a encargar de buscar a los glucógenos y partirlos en glucosas, en unidades más pequeñas, ¿no? Para aumentar la glucosa en sangre, ¿ya? ¿Y cuándo se podría dar esta acción del glucagón, ¿no? O sea, ¿cuándo se puede producir la parte de la hiperglicemia? ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio muy temprano y no hemos consumido carbohidratos, o sea, no hemos consumido azúcares, nosotros tenemos que consumir de nuestras reservas, ¿verdad? Y una de nuestras reservas, pues, es el glucógeno, ¿cierto? Entonces necesitamos coger de algún lugar. No tenemos más glucosa, no tenemos más energía y seguimos corriendo, por ejemplo, trotando en la mañana y sentimos que nos está faltando energías. Entonces tu organismo empieza a actuar solito y dice, ya, hay que buscar. ¿De dónde? En el hígado hay almacenamiento de glucosa, en forma de ¿qué? De glucógeno. Entonces hay que convertir el glucógeno en glucosa. Entonces vamos al hígado, cortamos el glucógeno en pedacitos pequeños, o sea, en glucosa, para que pueda aumentar tu torrente sanguíneo y así tú poder obtener la energía necesaria para que puedas continuar con tu actividad. ¿Ya? Ok. Pero caso contrario va a ser la célula beta, que produce insulina, ¿cierto? Está representada por el 70%. Y la insulina, pues, se encarga de la hipoglicemia. ¿Y qué es hipo? Disminución de la glicemia, o sea, de la glucosa en sangre, ¿verdad? Así lo distinto. Entonces, disminuye la glucogenólisis, ¿verdad? O sea, evita esto.
a que se siga rompiendo lugares de almacenamiento como es el glucógeno para seguir aumentando lo que es la glucosa. No queremos ya eso, por ejemplo, en la insulina, ¿no? Con la insulina. ¿La insulina qué hace? Yo les expliqué que la insulina era como que un portero que tenía la llave de algún lugar, o sea, de la célula, por donde iba a ingresar la insulina, la glucosa, ¿verdad? Si la insulina, o sea, si el portero no tiene la llave, o hay muchas glucosas afuera, ¿ya? Y yo solamente puedo hacer pasar a una, yo soy la insulina, por ejemplo, ¿no? Y solamente puedo hacer pasar a una, yo voy a querer abrir la puerta, sí, pero solamente va a pasar una, pero hay muchas, ¿cierto? O sea, está aumentando mi glucosa en sangre, por ejemplo, ¿no? Mi insulina se va a encargar de permitir el ingreso de glucosa a las células, ¿ya? Si yo tengo suficiente insulina y tengo la cantidad necesaria de glucosa, pues lo que va a ocurrir es que va a empezar a ingresar glucosas a las células y con ende vamos a disminuir lo que es la glucosa en sangre, ¿verdad? Por eso se le conoce como hipoglicemiante, ¿ya? Estas dos hormonas no pueden trabajar al mismo tiempo, ¿verdad? Una de ellas, o actúa una de ellas o actúa la otra, ¿cierto? Porque ambos tienen una función distinta, ¿verdad? Una es hiper y la otra es hipo, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la cual tú te encuentres. Entran a tallar cada una de ellas, ¿ya? Si tú estás en un estado normal, pues tu glucosa va a tener que trabajar de manera normal, permitiendo el ingreso de la glucosa necesaria para tu organismo, para tus células, que necesita como fuente principal de energía a la glucosa, ¿verdad? Ok. También tenemos la célula delta, que representa el 10% de los islotes de Langer, ¿ya? Y como bien le decía, se va a encargar de secretar somatostatina. Y somatostatina, pues es un componente que regula los niveles de glucosa en sangre. Ya regula tanto lo que es lo que hacía el glucagón como lo que hacía la insulina, de ambos, ¿ya? Él se encarga de regular la acción de ambas hormonas, ¿sí? Muy bien. No te olvides que el glucagón es hiperglicemiante y la insulina es hipoglicemiante. Perfecto, ¿está ahí? Ya. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este instrumento que está aquí? ¿Este de aquí? ¿Alguien? ¿Alguien me puede mencionar cómo se llama ese instrumento que está allí? ¿Alguien? Ya, ese es un glucómetro, ¿verdad? ¿Para qué sirve el glucómetro? ¿Para la medición de qué? Ya, el glucómetro sirve, como bien le decía, para medir lo que es los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Es una de las pruebas que se hacen, ¿ya? Se puede ahondar más cuando una persona hace nivel de laboratorio, ¿no? Lógicamente no solamente mides los niveles de glucosa, sino de otros componentes también de la sangre. Pero en el caso del glucómetro es muy específico para lo que es la glucosa, ¿no? O sea, una persona que padece de la diabetes, pues lógicamente debe tener un glucómetro en casa para ir midiendo, ir controlando a qué nivel se está manteniendo, ¿ya? Es muy importante hablar de la diabetes y ustedes lo van a exponer, porque hay tipos de diabetes, ¿ya? Una de las más, de la que hoy en día causa mayor problema es la causada, por ejemplo, por el exceso de glucosa, ¿no? ¿Y cómo se da el exceso de glucosa? Pues eso es por alimentación, por estilo de vida que uno lleva, ¿verdad? Como bien yo le decía en algún punto, tanto el cáncer como la diabetes, pues no te da de noche a la mañana, ¿ya? O sea, es un proceso acumulativo, ¿cierto? A largo plazo, ¿ok? E imaginémonos que nosotros nos tomamos hoy día 2 bebidas azucaradas, ¿ya? De la marca que ustedes prefieran. Y se toman 3 litros de cada una de ellas, ¿ya? Hoy día 3 litros, mañana otros 3 litros. Y no porque te tomaste los 2 días ya tienes diabetes. Claro, yo te tomo la prueba con el glucómetro y
tú vas a estar volando en glucosa, en sangre, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ya tienes diabetes, ¿no? O sea, tenemos que encontrar la causa a por qué está elevándose la glucosa. Si tú me dices tomar una bebida azucarada hace poquito, ya, pues ahí está la causa, la razón, ¿no? Porque yo podría tomarte la prueba y tú me dices, no he tomado nada, no he bebido ninguna bebida azucarada, por ejemplo, ¿no? Y tienes los niveles de glucosa elevados. Entonces ya, allí como que voy tanteando, ¿no? Pero si me dices que si has bebido algo azucarado, pues ahí es otra cosa, ¿no? Ahí se entiende, se comprende. Entonces, como bien te decía, esto no es de noche a la mañana. Esto es un proceso a largo plazo, ¿cierto? Un proceso que viene acumulándose, ¿ya? Bueno, la diabetes es una enfermedad, más que enfermedad, es considerada como síndrome, porque es una enfermedad, bueno, valga la redundancia, multisistémica, ¿no? Al final, cuando una persona se complica de diabetes, pues termina afectando no solamente un sistema, sino un solo órgano, sino distintos órganos que van a conformar un sistema, ¿ya? Tiene repercusiones a nivel del riñón, ¿ya? A nivel de, por ejemplo, el hígado, y hay un montón de órganos que se afectan, ¿ya? Entonces, es por ello considerada más que enfermedad como un síndrome, ¿no? Porque al final termina involucrando muchos órganos. Entonces, una persona puede morir de otra cosa y menos de diabetes habiendo sido diagnosticado de diabetes, profesor. Claro. La diabetes no es una enfermedad que te dice, ¿sabes qué? Vas a vivir tanto tiempo y ya te vas a morir. No. La diabetes es una enfermedad que si es controlada, correctamente, pues tú vas a vivir de una manera normal. Una manera normal. Pero el problema ocurre cuando una persona pierde el control de esta enfermedad, ¿no? Pierde el control, pierde el interés por el hecho de tomar los medicamentos, por controlar el consumo de carbohidratos y todo lo demás, ¿no? Allí recae. No he escuchado que a veces cuando cuando tenemos un paciente diabético dice, una gaseosa, dice, pues no seas malo, no tienes un paciente diabético, no vas a decir hoy día vamos a hacer una gaseosa, ¿no? Eso sería algo contradictorio en el caso de que tú estés tratando de bajarle la glucosa a una persona y bueno, invitarle una bebida azucarada de esa magnitud, pues no cae, no cabe. Entonces, resulta a veces un poquito difícil, ¿no? De hacer entender a las personas para que esto no pueda complicarse, ¿no? Porque a veces ocurre en los mismos hospitales. Yo en algún momento les expliqué, ¿no? Una persona está internada, por ejemplo, por un pie diabético, ¿no? Que es una característica clásica de las personas que presentan diabetes. Y bueno, un pie diabético, por ejemplo, tiene una herida, ¿no? Una herida a nivel del pie que no sana, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, lo llevamos al hospital y está internado. Y en el hospital va a tener una dieta estricta, ¿ya? Entonces, se pasa, por ejemplo, visita cada mañana y se trata de medirle la glucosa y todo lo demás a este paciente, ¿no? Imagínate que el doctor pasa y ve la historia y revisa y dice, esta persona tiene la glucosa elevada. Bueno, hoy día entramos, ¿no? Ya. Con el transcurso del tiempo debería disminuir, porque supuestamente se le está aplicando una dieta rigurosa en el hospital, ¿no? Ustedes saben cómo es la comida del hospital, ¿no? Ya. Tú no vas a muchos se quejan, a ver, voy a entrar acá también. Muchos se quejan de la comida del hospital, pues no, sí, profesor, no es nada rica o que esto que lo otro. Tú no estás yendo a un restaurante cuando vas a un hospital, ¿cierto? Estás yendo a un hospital. Y si vas a un hospital, pues lógicamente estás yendo a tratarte de alguna afección que te está atacando, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estás yendo a un restaurante, pues lógicamente no vas a decirme, no, estoy yendo a comer algo rico, ¿no? No. La dieta, la alimentación va a ser variada de acuerdo a la condición en la cual tú te encuentras, ¿no? Entonces, una persona diabética, pues, tiene otro tipo de recomendación alimenticia, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, como bien le decía, imagínate que el otro pasa temprano y ve y revisa y ve que los niveles de glucosa siguen elevados. Pasa el tercer día, igual siguen elevados. Pero si este paciente está recibiendo su medicamento, está recibiendo dieta, ¿ya? Dieta basada en una persona con diabetes. Y aún así sigue teniendo los niveles de glucosa elevados. O sea, ¿qué está ocurriendo, no? Entonces, una de las respuestas es, pues, a veces los familiares, no por
no de mala manera, pero bueno, permiten el ingreso a veces a escondidas de algunos alimentos azucarados, ¿no? No se escucha a veces cuando una persona antes de que entre tiene que ser revisada, porque a veces, dependiendo del tipo de paciente que uno tenga internado en el hospital, pues va a depender su alimentación, ¿no? Entonces a veces por ser buena gente, ¿ya? Por ser buena gente, como uno dice, entre familiares, le compramos una rosquita, una gaseosita y todo eso, ¿no? Y de alguna u otra forma hacemos que esta persona pueda ingerirlo, ¿no? Y bueno, pues lo que originas es que al final entre los profesionales de la salud nos preguntemos y digamos, ¿y por qué sigue subiendo la glucosa si está con tratamiento, está con todo? ¿Y por qué sigue subiendo, no? Entonces, recae muchas veces la responsabilidad en los familiares, ¿no? Pero bueno, pues no, a veces, y luego se preguntan, ¿no? ¿Y por qué no sana, profesor, su piececito? ¿No? Lleva una semana, llevan 2 semanas, lleva un mes y no sana. Entonces, ¿y qué pasa cuando se complica? ¿Qué pasa cuando ese pie no sana y sigue avanzando? Y con el tiempo tenemos que proceder a otro tipo de acción, ¿no? Por ejemplo, tenemos que amputar, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa? A veces, no hacemos un mea culpa, ¿no? Pero bueno, ustedes entendiendo y comprendiendo algunos puntos ya que yo les estoy mencionando, espero que seamos conscientes, ¿no? A veces en ese aspecto, ¿ya? Seamos conscientes en ese aspecto. Como te digo, la diabetes no te va a matar, ya no te va a matar, pero sí una diabetes mal controlada sí lo hace, ¿sí? Creo que tengas eso en cuenta, ¿ya? Muy bien, jóvenes, eso cuando hablemos de la parte de la exposición que va a ser la próxima semana, vamos a profundizar más con respecto a eso, ¿sí? Porque también vamos a hablar no solamente del tipo 1 y el tipo 2, sino también vamos a hablar del cáncer de páncreas, por ejemplo, que es muy importante también mencionarlo, ¿ya? Y bueno, eso sería todo con respecto al día de hoy, ¿ya? Esperando que haya sido del agrado, ¿sí? Bueno, chicos.